Muy buenos días. La fotografía que he colocado al comienzo de este devocional en esta mañana es de este cuadro que he preparado aquí con los Playmobil, donde están Pablo y Silas con los pies en el cepo, en el calabozo de un oscuro castillo en la ciudad de Filipos. Lo he preparado como una imagen bíblica, como tantas otras, porque nos ilustra unas verdades y parte de la historia de la Iglesia que impacta sin duda alguna nuestro corazón. Y quiero hoy, día jueves, compartir con vosotros un mensaje que no preparé yo, pero del que tengo los apuntes. Hace unos años estuvimos estudiando el libro de Hechos, precisamente, y el capítulo 16 le tocó a mi hijo Dani. Y él nos habló y puso como título aquel día, donde Dios te lleva, no te abandona. Y yo voy a hacer un repaso de las notas que he tomado de ese mensaje para compartirlo con vosotros esta mañana, porque realmente me bendice y me desafía de una manera especial, y espero que también os desafíe y os bendiga a cada uno de vosotros. Donde Dios te lleva, no te abandona. Allí están Pablo y Silas. En el calabozo de más adentro han sido lacerados por el látigo del soldado romano, les han maltratado, les han acusado injustamente, pero allí están ellos alabando, glorificando el nombre del Señor y también formando parte de un milagro de salvación y de una muestra clara del poder de Dios, porque donde Dios te lleva, no te abandona. Alguien lo diría de otra manera, no hay lugar a donde Dios te quiera llevar donde la gracia de Dios no será suficiente para sostenerte. Y esa es la experiencia de los que vivimos andando en la voluntad de Dios, aunque debamos enfrentar a veces situaciones difíciles. Realmente el plan de Dios supera todos los proyectos personales. Ser parte del plan de Dios para la humanidad da sentido a nuestra existencia aquí sobre la tierra. Dani nos decía aquel día que si alguien quisiera hacer una película sobre hechos, pues sin ninguna duda, este capítulo 16 estaría entre los que se podrían escoger para un desarrollo verdaderamente apasionante, porque es un capítulo lleno de acción donde aparecen muchas cosas sorprendentes y emocionantes. Como en toda película, habrá también momentos de sufrimiento, momentos donde parezca que todo está perdido. Sin embargo, también surgirán héroes que van a superar esos momentos difíciles y van a triunfar. Y vamos a encontrar a personas que en todo este proceso no terminan como comienzan. Es decir, las experiencias que ellos viven son tan importantes en sus vidas que se producen cambios para mejor, para la gloria de Dios. Y esto, sin duda, es lo que muchas veces sucede en las situaciones de crisis que vienen a nuestra vida. Alguien dijo una vez, no me gustan las crisis, pero me gustan las oportunidades que me brindan. Toda película tiene una introducción y esta introducción está en el capítulos 16, versículos 1 al 5, donde Pablo comienza un viaje misionero. Él llega a Derbe y Listra, le hablan de un discípulo, de un hombre de Dios, de un joven que podría formar parte del equipo misionero, y entonces junto con Silas escogen a Timoteo y una vez que realizan todos los preparativos, emprenden el viaje con él. El equipo está formado. En el versículo 6, llegan a Frigia, a la provincia de Galacia, y de pronto interviene Dios a través del Espíritu Santo prohibiendo a Pablo hablar allí. Esto es algo que nos desconcierta, pero sí es lo que sucede y debemos entenderlo y reflexionar a veces sobre ello, porque hay momentos donde no es oportuno hablar a las personas de Jesús.
Hay personas que hablan a diestra, siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Y es cierto que hay otro sitio de la Biblia donde dice que debemos hablar siempre. Pero a veces hay un discernimiento espiritual que necesitamos recibir para esperar las oportunidades adecuadas para presentar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces hay una visión aquí. Y las visiones que Pablo tiene en Hechos y en otros lugares suponen siempre un cambio de rumbo. Y en este sentido, Pablo ve un hombre de Macedonia, del continente europeo, que le pide ayuda. Y en ese momento él tiene claro que su destino es Macedonia. Parte del viaje debían hacerlo a pie, eran sitios peligrosos, podían ser asaltados en el camino, llegaban a ciudades a las que no conocían a nadie y ahora deben embarcarse y lo hacen de inmediato. Y entonces en el versículos 11 al 15 encontramos un gran personaje, quizá uno de los más destacados de esta película, que es el personaje de Lidia. Ella realmente era una mujer que había desarrollado un trabajo comercial en Filipos y nos habla de una sociedad llena de prejuicios hacia la mujer. Sin embargo, Pablo y sus compañeros entienden que Dios tenía planes para ella y así el Evangelio comienza a romper barreras culturales, étnicas, incluso la discriminación que la mujer ha sufrido a lo largo de los siglos no ha encontrado base en el Evangelio, sino por el contrario. Jesús, sus discípulos y sus apóstoles abrieron puertas extraordinarias para darle un lugar que la sociedad les negaba en aquellos días. ¿Por qué se reunían fuera de la ciudad? Porque no habían suficientes judíos para tener una sinagoga. Y entonces se necesitaban 10 familias con sus varones como cabeza, diríamos, y las mujeres entonces se reunían en un lugar al aire libre para orar. Y Pablo llega junto a ellas, les habla del Evangelio. Lidia, vendedora de púrpura, entiende el mensaje, acepta a Cristo y como ella era una mujer pudiente con una buena casa, les invita a acogerles allí, por lo menos a las 4 personas que forman parte del equipo misionero. Y así esta mujer Lidia se convierte en la primera cristiana en Europa. Una mujer fue la primera testigo del Evangelio. Una mujer es la primera convertida en Filipos. Dios tiene planes, propósitos para todos nosotros y Pablo demuestra que lo sabía en su forma de actuar. Luego en el versículo 16 al 18 aparece otra mujer, pero esta es diferente. Es una mujer muy distinta. Es una chica joven, esclava, que los está persiguiendo y que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que decía esta mujer? Una verdad, que ellos eran siervos del Dios viviente y debían ser escuchados. Pero el espíritu de Satanás, los demonios, no siempre mienten, pero usan la verdad con objetivos equivocados. Y esto es algo que tenemos que valorar, porque a veces se usan las verdades, pero con objetivos de hacer daño y no precisamente de glorificar a Dios ni proclamar el Evangelio. Así que esta joven con un espíritu de esclavitud, de adivinación, era doblemente esclava de sus amos que la explotaban comercialmente para sacar dinero de sus artes de adivinación, pero también era esclava de Satanás. Y entonces Pablo expulsa el demonio de ella y le trae la libertad. Y los dueños de esta mujer se indignan y entonces acusan a Pablo ante las autoridades, los cuales intervienen rápidamente. Y las consecuencias para Pablo y sus compañeros son completamente negativas. Los amos no estaban contentos con lo que pasó y como eran personas de influencia en la ciudad, consiguen que sean juzgados totalmente fuera de la ley, en un juicio popular, les azotan, les maltratan públicamente, les discriminan y finalmente
son echados en una celda con los pies en el cepo. ¿Qué es lo que sucede con Pablo y Silas? Con los pies en el cepo, que cantan himnos a Dios a medianoche. Y los presos le oyen. El nombre de Dios es glorificado en aquel lugar, en medio de aquel momento de aparente fracaso, de dolor y de injusticia. Ellos alaban a Dios y glorifican su nombre. Y Dios interviene con un terremoto y las puertas de la celda se abren y las cadenas caen y el cepo se abre y el carcelero saca su espada y va a acabar con su vida cuando escucha a Pablo decir: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces allí se produce una intervención de salvación, de explicación del Evangelio. Y los que estaban esperando ver la muerte, de pronto comienzan a pensar en la salvación. Algunos esperan a tenerlo todo perdido para buscar a Dios. Pero el caso es que podemos buscar a Dios en cualquier momento y la Biblia nos insta a buscarlo en tanto pueda ser hallado. Así que Pablo, que había visto un hombre macedonio, tiene ahora que esperar en la profundidad de la cárcel para encontrar a ese hombre macedonio que necesitaba la salvación. El carcelero y toda su familia. A veces vienen situaciones injustas a nuestra vida. Incluso nuestra tendencia es a enfadarnos con Dios. ¿Por qué nos enfadaron Pablo y Silas? Porque confiaban en Dios. Y aún con los pies en el cepo, alaban y glorifican a Dios. Y Dios interviene y el carcelero y toda su familia confían en Cristo. ¿Te encuentras en una situación difícil? ¿Estás en un momento donde no sabes por qué Dios ha permitido ciertas cosas, incluso injustas en tu vida? Recuerda la lección de hoy. Donde Dios te lleva, no te abandona. Luego vienen las autoridades para sacar a Pablo de la cárcel. No, mandan a decir al carcelero que los libere. Y Pablo dice: no, vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Por qué hace esto Pablo? Porque él tenía derechos de ciudadano romano y porque él quería que la esclava, Lidia, el carcelero, que ahora iban a formar parte de esa iglesia, tuviesen también una protección oficial, tuviesen el camino más expedito, más abierto para proclamar el mensaje de salvación. Así que no solo está defendiendo sus derechos para él, está pensando en la comunidad de creyentes que se quedaban allí. Y era una forma de mostrar el amor de Dios también, protegiendo a aquella comunidad que estaba comenzando en sus inicios, en el nacimiento espiritual. Qué maravilloso es cuando vemos a Dios obrar, donde Dios te lleva, no te abandona. Ahora, si estás en un lugar donde no estás seguro que el Señor te ha llevado, pues sal de allí, vuelve a tu sitio, vuelve a tu lugar, busca la voluntad de Dios, vuelve a vivir en el camino que el Señor te marca y allí, bajo la guía de su dirección de tu mano, experimentarás su paz, su cuidado y su bendición. Que Dios te bendiga abundantemente en este día y que esta preciosa lección sea para la gloria del Señor y la bendición de tu vida. Esa es mi oración con la que hoy me despido. Hasta mañana.